Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a todos los fans de la exitosa serie turca con el corazón en vilo. Si han leído bien en el título, una actriz ha revelado todo lo que pasó en el set entre Kerem y Hande. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son los protagonistas de la aclamada serie Sen Kalkam, un drama romántico que conquistó audiencias a nivel mundial. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que inevitablemente surgieron rumores de un romance fuera de cámaras. Y hoy, precisamente, tenemos información de primera mano que podría confirmar, o al menos, arrojar mucha luz sobre esa especulación. Así que si aman el mundo de las telenovelas turcas, si son fans de Kerem y Hande, o simplemente les gusta el chisme jugoso y las revelaciones impactantes, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, un recordatorio rápido y muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contarles hoy es de esas que te dejan sin aliento. Como saben, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su relación dentro y fuera de la pantalla era objeto de constante escrutinio mediático. Los fans adoraban verlos juntos, comentaban cada interacción, cada mirada, cada gesto que consideraban una pista de su supuesto romance. Las redes sociales ardían con teorías y deseos de que su historia de amor en la ficción se trasladara a la vida real. Durante la filmación de Sen Kalkam, ambos actores compartían largas horas en el set, trabajando codo a codo. La conexión entre ellos era innegable, no solo como compañeros de escena sino como personas. Se les veía riendo juntos, apoyándose mutuamente y compartiendo momentos que para muchos parecían ir más allá de una simple amistad profesional. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas y hasta las publicaciones en redes sociales, a menudo llenas de guiños y bromas entre ellos, solo alimentaban más y más estas especulaciones. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Era solo una amistad profunda y una buena química laboral, o había algo más? La pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, hasta ahora, habíamos tenido que conformarnos con rumores y conjeturas. Sin embargo, un giro inesperado ha llegado para aclarar muchas de estas dudas. Una actriz que trabajó estrechamente con Kerem y Hande en Sen Kalkam, y de la que ahora se ha sabido su nombre, ha decidido romper el silencio. Y no solo eso, sino que ha revelado detalles íntimos y sorprendentes sobre la dinámica entre los protagonistas. Estamos hablando de la talentosa y carismática. Según las declaraciones recientes, de la relación entre Kerem y Hande en el set era, en efecto, mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Ella describe momentos específicos que pintan un cuadro muy claro de la conexión entre ellos. Por ejemplo, cuenta que a menudo veía a Kerem y Hande compartiendo almuerzos juntos en sus caravanas, o simplemente sentados uno al lado del otro durante los descansos, hablando animadamente y riendo sin parar. No eran las típicas conversaciones profesionales, sino intercambios que denotaban una gran complicidad y un conocimiento mutuo cada vez más profundo. Lo más revelador, según, eran las miradas. Ella asegura que las miradas que intercambiaban Kerem y Hande, incluso cuando las cámaras no estaban rodando, transmitían una intensidad especial. Había una chispa, una energía palpable, dijo en una entrevista reciente. No era solo la actuación, era algo más, algo genuino que salía de ellos. Además, compartió anécdotas sobre cómo Kerem y Hande se apoyaban mutuamente en los momentos de estrés o cansancio que son comunes en la industria del entretenimiento. Según ella, Kerem era muy protector con Hande, siempre pendiente de si estaba cómoda, si necesitaba algo y viceversa. Y Hande, por su parte, demostraba una gran admiración por el profesionalismo y el carisma de Kerem. Esta admiración mutua, alimentada por el contacto diario y la superación de desafíos juntos en el set, habría sido el terreno fértil para que surgieran sentimientos más fuertes. También confesó que aunque los rumores existían y todos en el set se daban cuenta de la buena química, nadie se atrevía a preguntar directamente. Preferían darle su espacio y permitir que las cosas fluyeran naturalmente. Sin embargo, ella sí llegó a notar momentos de gran cercanía, como cuando Hande se apoyaba en el hombro de Kerem durante un descanso, o cuando Kerem le daba un gesto de ánimo a Hande.
Es de una escena complicada. Estos gestos, pequeños en apariencia, son precisamente los que, según, evidencian una relación que va más allá de la amistad. Lo más interesante de las declaraciones de es que ella no solo habla de la buena relación, sino que también comenta sobre la presión mediática que ambos sufrían. Menciona cómo Kerem y Andy intentaban mantener su privacidad, pero la atención era tan intensa que a veces resultaba abrumadora. A pesar de ello, ella los vio manejando la situación con mucha madurez y respeto mutuo. Por supuesto, hay que recordar que estas son las palabras de una tercera persona, aunque sea alguien del círculo cercano. Pero el detalle con el que describe estas interacciones, la convicción con la que habla, le dan un peso considerable a sus declaraciones. Y francamente cuadra perfectamente con lo que muchos fans ya percibían en sus interacciones públicas. Es fascinante cómo la química en pantalla, esa magia que vemos en la televisión, a menudo tiene sus raíces en la vida real. Y en el caso de Kerem y Andy parece que esa magia era real y muy poderosa. Las revelaciones de nos dan una ventana directa a esa conexión que tanto nos intrigaba. Es importante destacar también que si bien estas declaraciones confirman una relación muy cercana y especial, no entran en detalles explícitos sobre el tipo de relación que tenían en ese momento exacto. Sin embargo, la forma en que se describen los hechos, la intensidad de las miradas y los gestos, sugieren fuertemente que había sentimientos románticos involucrados. También hizo hincapié en lo profesionales que eran ambos actores. A pesar de la intensidad de sus emociones o de la presión externa, nunca dejaron que eso afectara su trabajo. Al contrario, esa conexión emocional probablemente los impulsó a dar lo mejor de sí mismos en cada escena, lo que se tradujo en esa química arrolladora que cautivó a millones de espectadores. Esta información nos hace revivir esos momentos de la serie con una nueva perspectiva, ¿verdad? Ahora, cada mirada, cada abrazo, cada palabra de amor en Senkalkam cobra un nuevo significado sabiendo lo que ha revelado. Nos permite entender mejor la profundidad de su conexión y por qué su historia de amor en pantalla se sintió tan real. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que a veces el vínculo que desarrollan trabajando juntos puede ser algo verdaderamente especial. Y en el caso de Kerem y Andy parece que ese vínculo fue, sin duda, extraordinario. Para resumir, hoy hemos desentrañado uno de los misterios mejor guardados del set de Senkalkam. Gracias a las revelaciones de hemos podido asomarnos a la profunda conexión que existía entre Kerem Bürsin y Andy Erçel. Ella ha compartido detalles sobre su complicidad, las miradas intensas, el apoyo mutuo y los gestos de cercanía que iban más allá de una simple amistad, sugiriendo fuertemente la existencia de sentimientos románticos durante el rodaje. Ha sido un viaje fascinante hacia el corazón de la química que conquistó el mundo. ¿Y a ti, qué te parecen estas revelaciones? ¿Te sorprenden o ya sospechabas algo así? Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos todos tus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaste de este vídeo y quieres que sigamos trayéndoles más historias jugosas y revelaciones del mundo del entretenimiento, no te olvides de darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos tus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.